Muchachos, muy buenas tardes. Después de todas las dificultades, volvemos al mismo punto de origen. Pero bueno, vamos a comenzar una nueva lección, la lección número 14, iota delta prima, tetarton kai decaton máthema. Iota delta prima, es decir, 14, tetarton kai decaton máthema, la lección decimocuarta. Y como hemos estado haciendo durante todas las lecciones, desde que comenzamos la lección novena, vamos a comenzar con uno de los apartados que corresponde a la tercera declinación. Alfa prima, la tercera declinación de los temas que terminan en vocal débil. Trato de ubicarnos un poquito con respecto a todo lo que llevamos desde esa novena lección hasta el momento. Quiero recordarles que la tercera declinación, a diferencia de la primera y de la segunda, en cómo termina su tema. Y por eso, desde la lección número 9, nosotros habíamos dicho que el tema de estas palabras puede terminar en consonante, que a su vez puede ser muda o sonora. Si es muda, puede caer en cualquiera de esas tipologías, es decir, labial, gutural o dental, lo habíamos visto. Y recuerde que la dental podría caer en su simple consonante dental o en una dental compuesta por una consonante nasal. Todos esos paradigmas los vimos. Con respecto al tema que termina en consonante sonora, también vimos las tres posibilidades. Los temas que terminan en nasal, la NU, los que terminan en líquida, la lambda con la ro, y ahí vimos un tema que se llama los temas apofónicos, que serán un tema importante que recordemos sobre todo para una segunda parte de este tema del día de hoy. Y finalmente vimos hasta ese momento los temas que terminaban en sibilante, es decir, una sigma, y recuerden que esa sigma en el proceso de la declinación se elidía o desaparecía. Hoy iniciamos el tema, este tema con los temas que concluyen en una vocal D. O sea, recuerden que el tema normalmente puede tener una vocal temática. La vocal temática de esta declinación que vamos a estudiar puede ser una iota o una ypsilon. O podría ser un diptongo, eu, au o simplemente u. O podría ser una vocal fuerte, sea la omicron y la ov. Anuncio desde ya que tanto las vocales débiles como las vocales fuertes se extienden a un cierto grupo de palabras, pero no son muchas palabras en comparación con las que ya hemos visto. Son unas cuantas palabras, pero algunas de esas palabras son muy usuales y por eso se hace necesario estudiar este tema. Pero vamos a concentrar en aquellos temas que terminan en una vocal débil, una iota o una y. Vamos a tratar de comprender además otra cosa, recordar las terminaciones. ¿Por qué? Porque las terminaciones es a partir de ahora que van a comenzar a cambiar. Observemos acá en el cuadro, esto ya lo habíamos visto en esa misma y en las otras lecciones donde lo he recordado. Para construir el nominativo nosotros siempre tenemos dos oportunidades o dos posibilidades, un nominativo sigmático o uno que solamente tiene el alargamiento vocálico. El vocativo se puede comportar exactamente como el nominativo, repitiéndolo. Es decir, el vocativo podría ser sigmático o podría experimentar alargamiento vocálico. O tenemos un vocativo en tema puro. En el acusativo, por primera vez, vamos a comenzar a ver esta segunda terminación. Normalmente habíamos terminado el acusativo en alfa breve, porque hasta el momento habíamos estudiado temas que terminaban en consonante mudo, sonora, entonces agregábamos alfa. Los temas van a terminar esta vez en vocales. Entonces, lo más normal va a ser que encontremos esta terminación, la terminación con new, con la new. También vamos a tener estas dos terminaciones. Vamos a tener la terminación normal en os, pero vamos a poder tener esta terminación eos. No vamos a dar cuenta realmente eos qué es. Y finalmente tendremos el dativo que no va a variar, siempre es una iota y se agrega y basta. También en el plural vamos a tener la misma situación. Vamos a tener a veces es, pero también vamos a tener a veces eis. Y así el vocativo. Y atención que en el acusativo vamos a tener un poco de todo. Muy pocas veces vamos a tener as, algunas veces vamos a tener eis y por fin vamos a comprender esto. ¿Por qué? Como los temas terminan en vocal, vamos a tener una new con una sigma. Aquí vamos a entender esto qué significa.
Para la parte de los temas de las voces neutras, de las formas neutras que también las vamos a encontrar en esta declinación, vamos a seguir las mismas líneas. El tema puro se va a mantener para los casos directos singulares y en cambio para los plurales tendremos que agregar un alfa breve. En lo demás seguimos las mismas terminaciones. Dicho esto, simplemente para recordarlo, ahora comencemos a entender cómo se comporta esta declinación. Entonces recordemos, los temas pueden tener o en iota o en y, que son dos vocales consideradas desde el punto de vista de su naturaleza, de su intensidad como débiles. ¿Qué pasa con estas vocales débiles? Evitan las contracciones. Porque recuerden que la contracción se realiza es a partir del encuentro de dos vocales que son fuertes, normalmente sucede. Aquí, sin embargo, se van a meter otros fenómenos fonéticos que tienen que ver con la evolución de la lengua griega. En una parte, alguna serie de palabras va a ser siempre estable, pero en otra parte, esa iota y esa lo van a experimentar una serie de cambios que no tienen que ver con la contracción, sino con su proceso fonético evolutivo dentro de la historia. Los sustantivos que pertenecen a esta declinación, la mayor parte son masculinos y femeninos, pero también tendremos neutros, que son muy pocos. Veremos uno que otro neutro durante este ejercicio. Y esta declinación de los temas que terminan en iota o en es decir, en vocal débil, puede comportarse de dos maneras, y por eso hablamos de dos grupos. Un primer grupo, que es un grupo, digamos, muy estable en la declinación, y un segundo grupo, que es en el que vamos a poder notar toda esa evolución fonética a partir de una serie de cosas que ya seguida explicaré. Miremos el primer grupo. ¿Cómo se comporta el primer grupo? Vamos a ver que en el primer grupo el tema de la declinación permanece estable y puede terminar sea o en iota o en y, cualquiera de esas dos vocales. Porque esas dos vocales son originales del tema, es decir, en el proceso evolutivo desde el principio el tema termina o en una iota o en una y. Y esa iota y esa y van a permanecer a lo largo de toda la declinación de todos los casos. ¿Qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es añadir las terminaciones que ya hemos enunciado precedentemente. Y va a haber un segundo grupo. En ese segundo grupo también el tema va a terminar en iota o en y, pero atención, al inicio de nuestra historia, esa iota y esa y no eran ni iota ni y. Y esa y vienen después porque viene sustituyendo lo que nosotros llamamos las semivocales. ¿Cuáles semivocales? Por ejemplo, la y tenía la presencia de la digamba o la vowel, que en su pronunciación corresponde a una U o una V. Entonces se compagina bien y con digamba. Y en cambio, aquellos temas que terminan en iota precedentemente tenían una iod, que equivale a lo mismo a un sonido semivocálico, a veces semiconsonántico, que es la I. Entonces, miren, ese es el punto que va, digamos, a un poquito desestabilizar nuestra habitual manera de declinar las cosas. Aquí, vuelvo a repetir, vamos a tener un poco de todo y vamos a comprender algunos otros fenómenos vocálicos que no son solo el de la apofonía, sino otros que yo trataré de mostrarles más adelante. Dicho esto, ambos grupos tienen una serie de comportamientos comunes a la hora de la declinación. ¿Cuáles son esos comportamientos comunes? Primero, recordar que entre las formas del nominativo está el sigmático, pues aquí vamos a tener una declinación de nominativo sigmático. Es decir, que al tema vamos a agregar sigma. Segundo, que el vocativo singular lo vamos a hacer en tema puro. Por lo tanto, no vamos a continuar la repetición del nominativo en el vocativo, sino que tendremos simplemente el tema puro. El acusativo, normalmente, porque como el tema termina en vocal, entonces la terminación que escogeremos ya no será el alfa pura, el alfa breve, perdón, sino simplemente la new. Sin embargo, esto no se va a observar en todas las palabras. Algunas palabras van a tener una terminación tanto en new como en alfa, para que lo tengamos en cuenta.
Finalmente, el acusativo plural. Atención, el acusativo plural, ¿cómo se va a comportar? Como termina en vocal, nosotros vamos a agregar una new con una sigma. Pero recordemos, esto ya lo habíamos visto, sobre todo en algunos momentos de esta misma declinación, que cuando yo agrego sigma y antes hay una consonante nasal, la consonante nasal se decae, afectando la vocal precedente. La vocal precedente se va a alargar. Entonces, se da el alargamiento compensatorio por esa caída del ánimo, de manera que la vocal quedó larga. Sin embargo, también a veces puede suceder que en vez de una new con sigma, las terminaciones sean simplemente las habituales, es decir, un alfa con sigma. También aquí, en uno de estos grupos, vamos a poder observar otra forma de la terminación, que era la terminación eis, que la podemos incluso agregar acá como para que se note. Otra manera en que puede terminar estas palabras es con eis, como lo veremos en alguna de ellas. O sea, la terminación eis también la vamos a utilizar. O sea, cualquiera de las tres terminaciones que aparecen en el cuadro de las terminaciones es posible acá. La new con sigma, o también puede utilizarse as y finalmente eis. Cualquiera de las tres, eso dependerá de las palabras. Dicho esto, yo les propongo, veamos ahora el paradigma. Concentrémonos en el paradigma de el primer grupo. Establezcamos el primer grupo, que es el grupo más regular, y con ese primer grupo más regular comprendemos muy bien esta declinación. Para hacer el paradigma del primer grupo, yo quiero proponerles, miremos la palabra portis, portios, o G, es decir, una palabra común. ¿Cómo, perdón, hijo? No, parece puerta, pero realmente no es puerta, es ternero. Bueno, portis, portios, o G. Recuérdenme, muchachos, ¿de dónde sacamos el tema? ¿De qué caso sacamos el tema de la tercera declinación? Del genitivo grande. ¿Cuál es el tema en esta palabra? Muy bien, separamos terminación, que sería os, y lo que nos queda es el tema. Entonces, miren, ¿en qué terminó el tema? En una iota, es decir, en una vocal débil. Vamos a hacer la declinación. Al nominativo singular, entonces coloco el tema, porti. Y ya habíamos establecido que esta declinación sería sigmática, por lo tanto, la terminación o desinencia en este caso basta con una sigma. La colocamos y aquí tenemos el sustantivo portis con su acento en la omicron. Portis significa ternero. Luego, pues esto no tiene como ninguna magia, digamos, ninguna cosa extraña. Luego, al caso del vocativo singular, recordemos que habíamos dicho que no iba a repetir el nominativo, sino que se iba a quedar en su tema puro. Por tanto, en el vocativo singular solo tendremos porti, todo para decir o ternero. Para el acusativo, muchachos, simplemente agregamos el tema, aquí lo agrego, y vamos a agregar la terminación. Habíamos dicho que como terminaba en vocal, la terminación, ¿cuál iba a ser? La new. Y aquí tengo yo porti, a un ternero. No hay una cosa difícil acá, que todo, el primer grupo es un grupo relativamente estable. Vamos al caso del genitivo singular, agrego porti y voy a agregar la terminación, que ¿cuál sería? La habitual. Muy bien, os. Atención, porque ya hemos agregado una tercera sílaba. Y vamos en portis, por ti, pero aquí tenemos portios. Voy a colocar el acento acá, ¿lo puedo dejar ahí? Sí, normalmente, porque la última sílaba es breve. Portios, de un ternero. Y atención, porque lo que vamos a ver a continuación es una cosa singular. En el dativo singular tenemos un tema, porti. ¿Y cuál es la terminación del dativo singular en esta declinación? Una iota. Entonces vamos a tener dos iotas seguiditas. Esa iota, recuerden que es una iota breve para efectos de la declinación. Por ti, por ti.
Ese tipo de cosas no las habíamos visto hasta el momento, o sea, palabras que terminaban así como de esas dos vocales, débil sport y con un ternero, por un ternero, para un ternero, dependiendo de la función, traducimos. Vamos al plural. En el plural la misma historia. Por ti le agrego la terminación habitual, es decir, por ti es, y observen también una palabra trisilábica y mantenemos el acento donde lo podemos mantener porque no es necesario moverlo. Por todo para decir terneros. Cuando voy a utilizar el vocativo plural, la misma historia. Voy a agregar el tema y agrego la terminación, que en este caso vuelve a ser la misma. Por ti es. Para decir terneros. Tema, observen que termina una vocal. Eso es lo que no nos debe de pronto asustar, porque normalmente nosotros hemos estado terminando nuestros temas con una consonante. Pero quiero que recuerden, por ejemplo, un sustantivo. Hui, os. ¿En qué terminaba juios? El tema. En iota, ¿no? Aunque el hui es un diptongo excepcional, terminaba en una iota y luego seguía una os. Entonces es una cosa pues que de alguna manera ya la habíamos encontrado. Vamos al caso del acusativo plural. Habíamos dicho que en el acusativo plural lo normal, queridos muchachos, era que si terminaba en vocal íbamos a tener, atención, una new con una sigma. Pero recuerden que la sigma hace caer la new. Por lo tanto, esta iota se alarga y queda así. Portis, portis. Esa sería la forma del acusativo a unos corderos. Sin embargo, también se atestiguan o se pueden encontrar las formas habituales con la terminación as, o sea, agregando esto. De manera que nosotros tengamos acá portias. Recuerden que, atención, esta iota aquí se alargó, pero si no hubiera sido por esa caída de la new, la iota se mantendría simplemente breve. Ias, según nuestras terminaciones, es breve. Entonces, por eso puedo dejar el acento ahí, portias, a unos terneros. Vamos al genitivo plural. El genitivo plural, porti, y la terminación habitual, es decir, universal, si queremos decirlo así de todas las declinaciones, recuerden que es on. Puedo dejar el acento en por, lo debo de mover a la siguiente sílaba. Por ti, on, de unos terneros. El dativo plural no es para nada complicado. Normalmente en las anteriores declinaciones siempre el dativo tenía alguna circunstancia. Aquí no la vamos a tener porque simplemente basta agregar la terminación sí, que puede tener una niuefelsística. Recuerden que esta iota final es breve para efectos del acento y entonces puedo dejar el acento como el nominativo ahí. Portici. Portici, todo para decir para, con, por, unos. Nos quedan faltando simplemente los casos de tipo dual y observemos los casos de tipo dual. Por ejemplo, porti, y que agrego en el dual de esta declinación que vale la vocal característica, una E. Por lo tanto, puedo dejar también el acento donde lo encuentro en el nominativo singular. Porti, dos terneros. O dos terneros. Y a unos terneros. No faltará a unos dos terneros o dos terneros, siempre con el teniendo en cuenta que es. Ahora, hay una pregunta que me hicieron del grupo que en este momento está iniciando, que si siempre hay que traducir el 2. No siempre hay que traducir el 2, es verdad. Traducimos nosotros el 2 con el dual por cuestión, digamos, pedagógica, pero no necesariamente cuando tú estás haciendo una traducción tienes necesariamente que poner que sean dos y ya. No, no es necesario. Porque se puede, o suponer, si se habla de las manos, se puede suponer que sean dos y no tres, bueno, todo eso se podrá suponer, eso dependerá de que tenga que traducir. Si es necesario, por claridad, por especificidad, hay que ponerlo. En el caso de nuestros ejercicios lo colocamos para poder diferenciarlo del plural. Porti. Y finalmente tenemos la terminación porti a la cual yo voy a agregar ¿qué? Hoy. El acento se puede quedar en la primera sílaba por, lo debo de mover. Por ti hoy. De
dos terneros, para, con, por, dos terneros, como queramos traducirlo. Esta es la declinación de los temas que terminan en iota. Miren, una terminación regular, pertenecientes a ese primer grupo. Lo más regular que hay son estas expresiones. Y atención, esta es, digamos, la tabla que nos resume todo esto que hemos estado haciendo hasta este momento. Ustedes podrán ver que he señalado en color azul, a diferencia del color negro, esa vocal temática y que he dejado al otro lado las terminaciones habituales. Llamo la atención sobre el acusativo, como ustedes pueden ver acá, porque el acusativo entonces tenemos dos posibilidades. La más normal que nos esperaríamos es esta de acá arriba y la segunda no la esperamos porque pues si el tema termina en vocal, esperamos es que la terminación sea la new y no as. Este es simplemente el tema. Atención, porque como esta palabra podemos declinar otra palabra que tampoco, digamos, que pertenece al campo semántico, digamos lo del rebaño, ¿no? La oveja. Ois, hoy, os, y también tiene el aspecto común. Es decir, el género es común, puede ser o, g. Recuerde que yo explicaba alguna vez, creo que era la semana pasada que explicaba, en latín decimos género promiscuo, porque es una palabra única tanto para identificar al macho y a la hembra. Bueno, en griego no hablamos de género promiscuo, hablamos de género común. Ois. Observen el tema que lo sacamos del genitivo. El tema termina en una iota. Cuidado con esa palabra, porque el vocativo, que habíamos dicho, es en tema puro, sin embargo, el vocativo de esta palabra es tal cual el nominativo. Entonces, cuidado con esta palabra. En la tercera declinación, recuerden que ya no hay cosas fijas, es decir, las cosas pueden variar de palabra a palabra, pero eso es una cuestión de habituarse a eso. Dicho esto, hemos hecho una palabra cuyo tema termina en una vocal como la iota. Ahora hagamos una palabra que termine en una vocal como la y y he escogido esta palabra, ifius, ho, pues por su significado, sobre todo en el ámbito cristiano, sobre todo porque esta palabra, recuerden, lo que identifica, ¿no? Jesús, Christos, Theou, Huiou, Soter. Es decir, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces aquí la traigo. Tomamos el tema. ¿De dónde lo tomamos? Del genitivo. Y separamos terminación del tema para lograr saber exactamente con qué elemento voy a trabajar. Al separar la terminación me queda ich, y bueno, con esa terminación vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio. Al nominativo colocamos el tema y hemos dicho que el tema es sigmático. Entonces colocamos el tema aquí. Ich, aunque ustedes ven eso así, podemos encontrar también en algunos textos no el acento oxítono, sino también con el acento perispómeno o circunflejo. Nosotros vamos a trabajar con este primer elemento, o sea, pensando que esa Q-epsilon es una Q-epsilon breve, y vamos a trabajar desde ese punto de vista. No con el acento circunflejo, pero vuelvo a repetir, hay dos posibilidades dentro de esta misma palabra. Es una palabra un poco compleja, pero pues tampoco de no entenderla cuando la veamos. Vamos al caso del vocativo. Habíamos dicho nosotros que el caso del vocativo, la palabra iba a tener su tema puro. Por tanto, la palabra es ich, o pez. Recuerden que está la palabra por pez, o pez. Vamos ahora a continuación al acusativo singular. Vamos a colocar el tema. Observen, aquí vamos en esta palabra, a observar dos cosas. Que va a terminar como lo esperamos, en una new, pero que también en algunas ocasiones esta palabra es un poquito, podría menos frecuentemente terminar en alfa, incluso si el tema terminó en vocal. Entonces tenemos ichthua, más frecuente ichthun, no tan frecuente ichthua. Es una palabra que podemos, vuelvo a decir, nosotros nos tenemos que habituar en esta tercera declinación a saber que, por ejemplo, el acusativo singular
tiene varias maneras de terminación, que lo lógico sería ichthu, porque el tema termina en vocal, pero que también puede aparecer ichthua. Entonces, si yo sé que la new o la alfa puedo reconocer es un caso acusativo, aquí hay que buscar como un poquito la inteligencia en el reconocimiento de la palabra. Cada texto es cada texto, como lo solemos decir nosotros. Vamos al caso del genitivo singular. Ichthu, y la terminación ya la conocemos. Miren, el acento no ha cambiado en ninguno de estos momentos por una simple razón. Porque recuerden que habíamos dicho que en penúltima sílaba breve, Hupsilon, en este momento la tomamos como breve, el acento paroxítono se mantiene paroxítono, no hay que hacer ningún cambio de ninguna clase. Y Hyos se mantiene así. Vamos entonces después de un pez a ver el caso del dativo singular para con por un pez. Y vamos a colocar y ¿qué es lo que agregamos para concluir? La i. Aquí es donde yo hago un alto, porque observen lo que se formó. Se formó una u y una i, que para nosotros, lo habíamos explicado, se trataba de un diptongo excepcional, que funcionaba como un diptongo propio. Pero miren dónde he colocado el acento. Si lo he colocado ahí, significa que no lo estoy tratando como diptongo. Y por lo tanto, si no lo trato como diptongo, yo no puedo decir uy, sino que tengo que decir uy. Y hui. Es como si colocásemos una diéresis para separar ese diptongo. Aquí lo digo porque es necesario que comprendamos que no se trata de un diptongo, sino de un tema que termina en u, al cual le hemos agregado una desinencia, una terminación que es la iota. Entonces quedó i, hu, i. No es que esto se vaya a repetir por todos lados, pero lo tengo en cuenta porque esta palabra amerita que tengamos en cuenta esto. Plurales. Atención, tema plural, nominativo plural. Al tema le agrego la terminación que ya la conozco. Es. Y tú es. Y tú es. Sin embargo, y vuelve el sin embargo a funcionar acá, también puedo encontrar una forma en que la épsilon no aparece, una forma plural que es como la del nominativo plural que también terminaba en una sigma, pero con acento circunflejo. Y ahí yo tengo la palabra peces, de una manera o de otra. Pero de nuevo, la frecuencia se encuentra acá y menos veces aparece la segunda forma. Cualquiera de las dos formas son formas plurales para que cada uno lo sepa. Vamos ahora al caso vocativo plural. Coloco ich y agrego, como hemos hecho, la E y la S. Ahí en el vocativo para decir peces, ichthys, o peces, perdón, ichthys, o peces. Vamos al caso del acusativo plural. El tema es ichthu, pero de nuevo va a pasar acá que tenemos la terminación new con sigma. Recuerdo, la sigma hace que la new caiga y esto hace que la upsilon se alargue. Entonces yo tendré un tema así, ichthyus, que lo puedo colocar con acento circunflejo, ichthyus, la sílaba alargada, ichthyus, o puedo tener menos frecuentemente con la terminación as. En ese caso, la upsilon no se ha alargado, entonces puede su acento paroxítono, es decir, acento agudo en la penúltima sílaba. Recuerden que as es breve. Pues por eso se puede quedar absolutamente así. Esto para decir a unos peces. Ichthus es lo esperado, pero también se puede ver ichthus. Vamos al genitivo plural, muy regular. Ichthu, y agregamos la terminación on, con su acento que no va a variar. Ichthu o de unos peces. Y para el dativo plural tendremos el tema y su terminación sin ninguna novedad. Ichthu, y agregamos sí con su posible new efelsística. Ichthu sí.
para unos peces, con unos peces, por unos peces. Esto ya es un poquito como muy mecánico. No estamos aquí traduciendo absolutamente nada, pero tenemos que entender el comportamiento de esta palabra antes de llegar a afrontar algún texto en particular. ¿Qué nos quedan faltando? Los casos duales. Tenemos entonces nominativo, vocativo y acusativo dual, la misma dinámica, y agrego la epsilon para decir dos peces o dos peces a dos peces, y tenemos los casos indirectos, genitivo y dativo y dual, que agregaremos simplemente la terminación oen, de la cual ya estamos habituados, para decir ich oen, de dos peces para por dos peces. Esto es claro para todos, muchachos. Bien, muy mecánico, solamente en esta palabra tener en cuenta algunas situaciones o algunas precisiones que se nos pueden presentar en los textos. Las he traído porque un texto podría traer ichthyu o ichthyuas, y hay que, perdón, ichthyus o ichthyuas, y hay que saber si eso es acusativo, ¿no? Miremos entonces acá cómo termina presentándose todo el paradigma. Aquí lo ven ustedes. Faltaría en este paradigma el nominativo plural, que recuerdo podría ser así. Y lo voy a escribir acá con negrito para que nos quede acá. Podría ser un ich, u, una sigma y un acento circunflejo. Entonces aquí tenemos todo el paradigma. Podría ser este paradigma. También he querido señalar la vocal temática que no desaparece en color azul, más las terminaciones que hemos estado utilizando a lo largo de esta declinación. Y este es el primer grupo. Como la palabra ichthyus, nosotros vamos a tener otras palabras. ¿Cuáles palabras? Por ejemplo, una que se le parece mucho en cuanto a su escritura. La palabra ischius. Recuerden que esa palabra ya la habíamos encontrado en un adjetivo que habíamos estudiado, fuerte. Ischius, ischiosho, para traducir el concepto sustantivo por fuerza. Otra palabra interesante, la palabra botrius. Al genitivo botrios es una palabra masculina también que se refiere al racimo o al racimo de uvas. Normalmente se refiere, cuando se dice racimo, al racimo de uvas. Y una palabra también, genius, genios, G, que me perdonarán, pero esto no significa golpe o herida. Golpe o herida el que yo me di cuando escribí esta palabra. Esto significa mandíbula. Mandíbula, o también podemos traducirla como filo. Bueno, ustedes saben que son los problemas que no me faltan. En algún momento tiene que aparecer un error en esto que yo he elaborado. Espero que sea el único horror o error que aparezca acá.